En este video se desarrollará lo que son los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor en base a la Ley Federal de Derecho de Autor en México. Para comenzar, pues definiendo lo que es la Ley Federal de Derecho de Autor en México, que es la legislación que regula y protege los derechos de autor y otros derechos conexos relacionados con la propiedad intelectual. Esta ley proporciona un marco legal para la protección de las obras creativas y artísticas, así como para regular las relaciones entre creadores, titulares de los derechos y el público en general en lo que respecta a la explotación de las obras protegidas por derechos de autor. Algunos de los aspectos clave que aborda la Ley Federal de Derecho de Autor en México incluyen lo que es la definición de los derechos de autor, la duración de los derechos, sujeto de protección, titularidad y cesión de los derechos, derechos conexos, sanciones y penas, mecanismos de protección y la herencia de los derechos de autor. En general, esta es una parte muy importante de la legislación de la propiedad intelectual del país, y esta ley pues está diseñada para promover la creatividad y proteger los ingresos de los creadores y los titulares de los derechos. En esta ocasión solo tocaremos los temas sobre divulgación, cesión y duración de los derechos de autor. Continuamos con lo que son los conceptos de divulgación y formas de plasmarlos. El artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor nos menciona que las obras podrán hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. El primero es la divulgación. Este es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Siguiendo con la publicación, que esto es la reproducción de las obras de forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Siguiendo ahora con la comunicación pública, que este sería el acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier procedimiento que difunda y que no consista a la distribución de ejemplares por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a la disposición de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a esta obra desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. La ejecución o representación pública es la presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro de un círculo, de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro. La distribución al público, que esto sería pues una puesta a disposición del público del original o copia de la obra, mediante venta, arrendamiento y en general cualquier otra forma. Y por último, lo que es la reproducción, que es la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. Y pues continuamos con el artículo 17, que este artículo nos menciona que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar de la expresión derechos reservados o su abreviatura DR seguida del símbolo C que aparece en la parte inferior de la presentación, y en su caso el número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en un sitio visible, y la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Y bueno, para la divulgación de alguna obra existen diferentes formas de plasmarlo. Entre algunas de esas formas son lo que es el medio impreso, fonográfico, gráfico, el plástico, audiovisual, electrónico o fotográfico. Y en cuanto a la duración de los derechos de autor, el artículo 29 es el que hace mención de esto, y nos dice que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante
la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenece a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Y si el titular de los derechos patrimoniales, que puede ser diferente del autor de la obra, muere y no deja herederos, la facultad de explotar la obra o autorizar su explotación recae en el autor de la obra, siempre y cuando el autor siga con vida. Eso significa que el autor tiene derecho de decidir cómo se utilizará o explotará la obra. En el caso de que el autor también haya fallecido o sea desconocido, la disposición establece que la facultad de explotar la obra corresponderá al Estado a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor. En cuanto a la posibilidad de heredar los derechos, pues existe el artículo 30, el cual nos menciona que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivo. Y los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan los derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito. De lo contrario, serán nulos el derecho. Y bueno, esto fue un poco sobre los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Muchas gracias.